Hola, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Python en donde continuaremos con los conceptos básicos de este lenguaje de programación. En este caso vamos a tocar el tema de las listas o como los conocemos mejor, los arreglos. Veremos un poco de su sintaxis en Python y los tipos de listas que hay. En este caso pues vemos aquí que los tipos de los arreglos o matrices o listas, en este caso en Python, son las listas, que ahorita las veremos, que son básicamente los arreglos. En Python no existen los arreglos como tal, sino que existen lo que se llaman listas. Las listas pues vienen siendo prácticamente igual que los arreglos. ¿Y qué es un arreglo? Pues es una, por así decirlo, un espacio en memoria que es un espacio de memoria al igual que las variables, solo que la diferencia es que se pueden almacenar más de un valor dentro de la misma variable o de la misma lista. Justamente como su nombre lo dice, es una lista de elementos que nosotros almacenamos. A diferencia de otros lenguajes de programación, en Python nosotros podemos declarar una lista sin importar el tipo de dato que nosotros queramos guardar. Es decir, podemos crear una lista de números y nombres al mismo tiempo, todo dentro de una lista, a diferencia de otros lenguajes en donde tenemos que especificar el tipo de dato que se va a almacenar en el arreglo, y en Python no. Y pues es mucho más sencillo de manejar, tiene sus propiedades, como las veremos más adelante. Y también están las tuplas. Las tuplas son listas igual, son las mismas, solo que no se pueden manipular. En este caso, cuando nosotros creamos una tupla, esta se mantiene así hasta que nosotros o bien la eliminemos o la dejemos de usar. Pero no podemos agregar datos, no podemos eliminar datos que estén dentro de una tupla, como si lo podemos hacer con las listas. La tupla es estática, por así decirlo, y las listas son dinámicas, ¿no? Y luego están los diccionarios, que los diccionarios son listas, pero son listas más especiales, por así decirlo. En los diccionarios nosotros a la hora de guardar un elemento lo guardamos con una clave, es decir, guardamos a la clave y su elemento correspondiente. Y nosotros podemos acceder a estos elementos por medio de su clave o su contenido. Estos no los vamos a tocar por ahora. Lo que vamos a ver son lo que son las listas. Las listas o arreglos pues son una estructura de datos como tal, para pues manipular estos y poderlos almacenar o poderlos manejar como nosotros necesitemos, ¿no? Y tienen sus distintos métodos. Aquí estamos viendo los métodos que tienen en las listas. En este caso el de append es para agregar un elemento a la lista, el extend también es para agregar un elemento a la lista, con la diferencia que él lo agrega como otra lista aparte. Luego tenemos el de remove, que a su vez tiene una subpropiedad, por así decirlo, o submétodo, porque estos son métodos, es decir, son funciones. Ya vimos lo que era una función, y estos son métodos de de las listas. Y como sabemos pues todo es un objeto aquí en Python, entonces pues estos vendrían a ser como los métodos de ese objeto de la lista que nosotros creemos, ¿no? Remove es para eliminar un elemento de la lista. Pop también es para eliminarlo, pero a diferencia de remove, pop elimina los elementos en base a su índice. El índice de los arreglos de las listas es de 0 en adelante, es decir, 0, el elemento 0 de la lista es el primer elemento de la lista, ¿no? Entonces pop los elimina en base a su índice, y remove los elimina en base al contenido, al elemento que queremos eliminar. Y index tenemos también que es para nosotros pues le pasamos por parámetro o bueno, utilizamos index para conocer el índice que tiene un elemento en el arreglo o en la lista. Count es para saber la cantidad de elementos que hay en una lista, y reverse es para como poner la lista que nosotros querramos al reverso, no al sentido contrario en el que está.
Y bueno, vamos a comenzar a ver la aplicación que esto tiene ya en Visual Studio Code. Muy bien, comenzamos creando nuestro archivo de Python. En este caso pues nosotros le ponemos como nombre listas.py y tenemos el archivo con el que vamos a trabajar. Vamos a crear un par de listas. Ok, vemos aquí, acabamos de crear un par de listas y vamos a explicar un poco de la sintaxis que tienen estas listas. Como vemos, primero va el nombre de la lista, en este caso con el que vamos a identificar nuestra lista. Luego lo declaramos con un igual, es decir, un operador de asignación. Asignamos la lista que vamos a crear a la variable o al nombre que hemos creado de la lista. Y luego creamos la lista como tal. La lista se crea con dos corchetes y en medio de los corchetes o dentro de los corchetes pues van los elementos de la lista. En este caso hemos creado dos listas, una de nombres y una de edades, y como vimos en la teoría, nosotros podemos acceder a estos por medio de los índices. Si nosotros ponemos aquí entre corchetes el índice, en este caso pues queremos acceder a David, pues vemos que el índice aquí es de 0 y este es el índice 1, entonces ponemos el índice aquí 1, y si nosotros guardamos y ejecutamos, vemos que nos da como resultado David, porque estamos pasándole el índice aquí del elemento que nosotros queremos. Entonces así es como nosotros, si nosotros queremos imprimir pues todos los nombres, tendríamos que hacer esto y luego imprimir cada uno de los elementos, ¿no? El 1, 2, 3, el 4, y vemos que si lo guardamos y cerramos esto por aquí y ejecutamos, vemos que nos imprime todos los nombres porque los estamos pasando por medio de los índices. Si nosotros imprimimos uno más y le ponemos un índice, es decir, un elemento que no existe, porque están poniendo un índice 5 y aquí solo hay 5 elementos y aquí le estamos poniendo 6, ¿qué pasa? Bueno, si nosotros ejecutamos, bueno, primero vamos a guardar y luego ejecutar, vemos que nos da un error, que el índice de la lista que nosotros hemos especificado está fuera del rango de elementos de la lista, y sí, porque son 5 elementos nada más y estamos poniendo aquí un sexto, ¿no? También podemos ver lo que habíamos dicho, que las listas pueden ser de más de un tipo de dato a la vez, es decir, aquí nosotros podemos poner un número 125 como nuevo elemento de la lista, y esto ahora sí nos va a funcionar porque hay un sexto elemento aquí en la lista y al cual podemos acceder. Entonces si nosotros ejecutamos esto, vamos a eliminar aquí, si nosotros ejecutamos esto, vemos que ahora no nos da ningún error de índice y vemos que nos imprime también el tipo de, bueno, el dato aquí que nosotros hemos especificado. Por lo tanto, podemos ver que las listas pueden ser con los elementos que nosotros querramos, ¿no? Luego, si bien hemos recorrido la lista por medio de sus índices aquí, a la práctica esto no se hace porque esto es poco práctico, ya que vamos elemento por elemento aquí, ¿no? Entonces utilizamos lo que es un ciclo. ¿Qué es un ciclo o bucle? Es un bloque de código que se va a repetir las veces que nosotros querramos o especifiquemos, de acuerdo a lo que necesitemos. Estas también son estructuras de control de flujo del programa, al igual que los condicionales, porque pueden romper el flujo de ejecución y como les digo, estos bloques de código se repiten. En este caso vamos a utilizar el que conocemos en otros lenguajes de programación como el for each, es decir, para recorrer arreglos o estructuras de datos más fácilmente, ¿no? Se entiende un poco mejor aquí en Python. Comenzamos poniendo el for, y nosotros tenemos que poner un nombre a una variable que va a recorrer el arreglo. Entonces en este caso, for nombre, pongamos in nombres. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que vamos a recorrer el arreglo nombres, y cada elemento que nosotros vayamos recorriendo pues va a almacenarse aquí en nombre. Entonces si yo quiero imprimir los nombres, pues lo pongo aquí
en la parte de print pues pongo el nombre, ¿no? En este caso que quiero imprimir, y así es como funciona. Estamos diciéndole que para el nombre, es decir, para esta variable, va a pasar o va a recorrer el arreglo uno por uno en el arreglo de nombres, y cada vez que se pase o que se ejecute el ciclo o que se repita el ciclo, va a imprimir lo que está almacenado aquí. Si nosotros guardamos y ejecutamos esto, vemos que nos da como resultado aquí todos los nombres que están dentro del arreglo nombres, porque lo estamos recorriendo por medio de esta variable nombre. Es decir, aquí es como que le estamos diciendo que dame un nombre del arreglo nombres, y esto se va repitiendo y como que va cambiando el nombre de la posición 0 a la 1 y así sucesivamente. Entonces así es como nosotros podemos recorrer los arreglos. También aquí nosotros podemos ver, si nosotros ponemos el nombre de un arreglo, en este caso de edades, y le damos punto, nos da los distintos elementos, los distintos métodos que tienen los arreglos. En este caso vemos que está el append, y nosotros tenemos una ayuda que nos da Visual Studio Code aquí para pasarle por parámetro el elemento, en este caso, que queremos agregar. En este caso vamos a agregar 120, y si nosotros recorremos el arreglo de edades, vemos, y si nosotros guardamos y ejecutamos, vamos a eliminar lo que hay aquí, vemos que aquí tenemos todas las edades del arreglo, y aparte tenemos un nuevo elemento que es el que estamos agregando aquí, ¿no? Por medio del método append. También podemos acceder a otro método, perdón, que es el de pop. Tenemos el de pop, tenemos el de count, que aquí nos retorna el número de elementos que tiene un arreglo, el de extend, el de copy. Tenemos remove también. En este caso, si utilizamos remove, tenemos que poner el elemento que nosotros queremos eliminar, en este caso pues 120, y si guardamos y volvemos a ejecutar, vemos que se ha eliminado correctamente. Ahora el arreglo solo tiene las edades, ¿no? Pueden estudiar, yo les dejaré aquí en la descripción la página, algunas páginas de consulta en donde pueden ver el funcionamiento del for y los métodos que se pueden utilizar para manipulación de arreglos, en el caso de que no se haya entendido muy bien el tema, ¿no? Y pues hasta aquí en la parte de listas o arreglos en Python. En la siguiente clase pues veremos ya un poco lo que tiene la aplicación, que tiene todo lo que hemos aprendido. Vamos a ver como lo básico de lo que es cómo crear interfaces gráficas con Python, ¿no? Pero hasta aquí este tutorial, y nos vemos en la próxima.